En la semana de RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Don C. con César Zamora Bento. Hola César, buen día, qué gusto saludarte. Gracias por compartir cada fin de semana esta secuencia. ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días, José. Qué gusto saludarte. Aunque nos despierta el fin de semana esta mala noticia, bueno, no tan, digamos, novedosa, pero es una noticia que nos invita a pisar tierra, ¿no? Claro, y nos pone al filo de la cornisa, ¿no? Porque todo parece indicar que nos vamos a una nueva crisis, pero de magnitud, de Claro magnitud. que sí. Y mira, José, no hay que alardear de mucho, pero nosotros siempre, a través de tu ventana, a través de este microprograma, donde hemos estado hablando de lo mal que se estaba llevando la economía y el resultado de un mal manejo económico, el resultado de espantar la inversión privada, el resultado de no reactivar la economía con inversión fresca, nacional e internacional, el resultado de esas políticas populistas que te dicen te voy a dar bono, te voy a dar tu plata de la AFP, te voy a dar tu plata de la CTS, o sea, el resultado de todas esas medidas mediocres por parte de los ministros de Economía, por la parte de los diferentes gobiernos, el resultado no puede ser otro que el incremento de la pobreza. O sea, la pobreza que ha sido registrada en las cifras del INEI es resultado, es consecuencia lógica de lo que han venido haciendo y de lo que estábamos advirtiendo de que estaba mal. Ahora, ¿qué se puede decir? ¿A quién le echamos la culpa? Ah, no, que el capitalismo, que el modelo económico no sirve. Falso. Creo que por ahí van a ir los izquierdistas, los caviares, de que este modelo no da más, pero al final todos sabemos de que los diferentes gobiernos han petardeado un modelo que ha sido saludable, que ha generado estabilidad, que ha generado crecimiento y que ahora no son capaces ni siquiera de manejarlo. Ahora César, arrastramos esta situación de gobiernos anteriores. Este gobierno ya le está poniendo la cereza en el chantilly, ciertamente, pero Así es. de gobiernos anteriores, y hay que decir las cosas tal como son. En el Perú hay gobiernos que profesamente paralizaron inversión privada porque la satanizaron, porque les sirvió como un cálculo político para llegar a la presidencia y luego mantenerse en ella, y supuestamente gozar de algún tipo de respaldo político, sabiendo el daño que le hacían al país. Eso es real. No podemos obviar lo que ha pasado con el gobierno de Humala, lo que ha pasado con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que era un gobierno, ciertamente no era de izquierda, pero totalmente timorato, un gobierno que pudo haber aprovechado las circunstancias como para poder canalizar las oportunidades que se presentaban en el ámbito interno y en el ámbito externo. Ni qué decir del gobierno de Pedro Castillo, que ha dinamitado todo lo que tenemos. Y ahora, siguiendo esa misma línea, la señora Dina Boluarte. Por más que ella trate de esconderse con un ropaje que busque supuestamente diferenciarse, pero para mí es lo mismo. Entonces, esto es consecuencia de, no sé si tú opinas lo mismo que yo. Por supuesto, pero yo me voy un poquito más lejos, utilizando el término de un nefasto presidente de la República, el andamiaje. El andamiaje se hizo cuando Toledo estaba en el gobierno, cuando todo el caviaraje empezó a copar las principales instituciones del Estado, inclusive los sectores más delicados como es el sector educación, o el sector justicia. El andamiaje que se armó desde esa época con García Sayán, con Gorriti, con toda esa banda que ahora están siendo cuestionados. Ese andamiaje, por suerte, tuvo un bache positivo para el país. Fue con el gobierno de García, que aprovechó los buenos momentos que estaba ofreciendo el mercado internacional y pudimos crecer de manera importante y se pudo hacer inversión pública. Pero luego le construyeron a ese gobierno y a esa forma de conducir los destinos del país, le construyeron una serie de mitos y empezó toda una persecución
implementada por Humala, porque Humala también seguía la misma corriente que dejó Toledo y toda esa parafernalia que se estaba formando solapadamente. Humala empieza con este meter miedo a la inversión privada cuando llega a Cajamarca y hace un pacto infame con Gregorio Santos, en donde ofrece que el agua es más importante que el oro, cuando todo el mundo le decía que ambas cosas pueden ir de la mano. Es más, la inversión privada puede incentivar a la construcción de infraestructura de riego, pero se tiró abajo toda esa perspectiva de las grandes inversiones. Fue la época en que cayó Conga. Conga, que hoy por hoy está siendo extraída de manera ilegal y que está causando muerte en Sorochuco, ya lo hemos comentado. Y eso no solamente es Cajamarca, se extiende a otros lugares, Patás, por ejemplo, y Madre de Dios, y los demás proyectos que son formales y que están siendo expulsados de manera abrupta. Eso de allí ha traído como consecuencia la recesión de la economía y por tanto la imposibilidad de que podamos crecer y que miles de peruanos, por no decir millones, salgan de la situación de pobreza. Al contrario, el efecto ha sido socavar la inversión, ahuyentar la inversión, generar un empleo informal y actividades ilegales que están trayendo en realidad desolación en muchos de los espacios en donde existe un excelente potencial para el desarrollo. Y ahora nos encontramos ante una realidad, ¿no? Un tercio de peruanos en situación de pobreza, ¿no? Incluso peruanos que han ingresado a pobreza extrema, ¿no? En el año 2023, ¿no? Eso es tan dramático que la gran pregunta es, ¿cómo es que podemos salir de esta situación? Y así como se está presentando el gobierno actual, es muy difícil que las cosas puedan salir en la velocidad y en el tiempo que se necesita. El crecimiento, César, tú eres economista, de 3% el presente año es insuficiente para derrotar pobreza o para bajar algunos puntos. Yo le he escuchado al ministro Arista decir que con 3% vamos a disminuir 4 puntos de pobreza y los economistas saben a decir que eso no es cierto. No le engañemos a la población, no maquillemos las cifras, seamos realistas. Aquí hay que abrir la válvula de la inversión privada con todas las garantías que tiene un Estado serio, un Estado moderno. Un Estado que tiene que exigirle al capital privado, cierto, ordenamiento ambiental, reglas claras, respeto medioambiental, respeto a las comunidades. Eso se hace en los países desarrollados, eso no es nuevo. Acá hay un concepto ideológico de mirar las cosas. Ese es el tema. Entonces, tú que conoces, viajas mucho, lo de Cajamarca, por ejemplo, es esa, 44% de pobreza. Es dramático. Es dramático. Pero quiero entrar ahí ese punto de que hablar de ¿quién dice que vamos a crecer 3%? ¿Quién dice? ¿Quién me puede asegurar que vamos a crecer 3% en este escenario? ¿Que Velarde? ¿Que el ministro de Economía me puede asegurar que vamos a crecer 3%? Es falso. Nadie puede predecir lo que va a pasar hacia adelante. El año pasado, el 2023, dijeron que íbamos a crecer 2.8%. ¿Cuánto crecimos? Menos 0.9%. Decrecimos en negativo. O sea, ¿me van a decir ahora que vamos a crecer 3% en este escenario? No sean mentirosos, no saben. Están mintiéndole a la gente. El ministro de Economía no sabe lo que habla. Velarde no puede ser Dios de decir que va a crecer 3% de la economía como si de él dependiera que crezca 3% de economía. La acción humana, los actores económicos son los que determinan el crecimiento. Tu propia decisión, José, de consumir o no consumir. El empresario que tiene dinero de invertir o no invertir en un escenario complicado como este. De ellos depende el crecimiento económico, no lo que diga una cifra. Están mintiendo a la gente generando una expectativa. Yo estoy seguro que no vamos a crecer 3% en este escenario. Y seguramente lo vamos a ir comentando poco a poco en lo que transcurra del 2024. Y lo otro, sí es una lágrima que Cajamarca esté en esa situación,
Y sí, lo peor aún, que la minería ilegal esté apropiándose de sectores y espacios en donde habían estudios y un proyecto de una inversión de cerca de 4.000 millones de dólares, como era Conga, y que ha sido paralizado precisamente por la ideología, y detrás de ellos han estado estas ONGs perversas como Grufides, por ejemplo, que vienen y que continúan en su afán de dinamitar las posibles inversiones en la región. Entonces vamos a tener a una Cajamarca, mi pronóstico, empobrecida, la más pobre de todo el país, va a llegar a niveles de pobreza extrema así calamitosos, va a haber fuga de jóvenes, los jóvenes van a salirse de ese lugar buscando nuevas oportunidades y se van a quedar los malhechores y aquellos que tienen que quedarse porque no tienen ninguna opción fuera, como son los adultos mayores, con su chacrita, con sus animalitos, superviviendo y estirando la mano para que el gobierno le dé una dádiva. Ese es el futuro que se le está presentando a Cajamarca. Vamos a ver jóvenes y adultos yendo a las principales oficinas públicas a pedir apoyo, ayuda, dame un bonito, dame un programa de pensión 65, dame crédito cero. O sea, a eso va a llegar un pueblo que debió ser el protagonismo del desarrollo de todo el país, va a llegar a ponerse en la posición de mendicidad. ¿Todo por qué? Porque tenemos gobernantes plagados de ideología de izquierda, que el actual gobernador haciéndole la cama al MAS para que siga haciendo daño al país, y las ONGs coludidas con la anti-inversión sobre pretexto de la defensa del medio ambiente. Entonces, si los cajamarquinos no reaccionan y no dicen basta ya de toda esta intromisión y todo este engaño, ese es el pronóstico que yo le estoy viendo, lamentablemente, José. Ahora, yo comentaba antes de irnos a la pausa comercial, César, el tema de la clase media en el país, ¿no? Que también una clase media que está disminuyendo en los últimos años y que era un orgullo en el país. Hace una década se admiraban del crecimiento, de la solidez de una clase media que dinamizaba nuestra economía, que es la que mueve justamente, ¿no?, los negocios, todos los emprendimientos, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy se habla que esa clase media podría estar cayendo en un 8% solamente en Lima, pero hay ciudades que han sido ciudades emergentes y donde a pulso muchos emprendedores han llegado a tener negocios exitosos, como el caso de Arequipa, el mismo caso de Tacna, el mismo caso de Trujillo, Piura, ¿no? Y eso se ha venido disminuyendo, ¿no? Entonces, claro, lo que no se dice es que esa clase media que pierde esa condición migra a ser pobre. Y ahí estamos frente a otro riesgo, César. ¿Cuál es el riesgo? Sí. Que no se le vaya a ocurrir a este gobierno, como tú mencionabas, decir ahora tenemos bonos, ¿no? Le entregamos estos bonos, ¿no?, con un afán enteramente populista, que sería una catástrofe ciertamente. Y en campaña electoral, Sí. que ya están calentando motores. La clase media, a ver, en cuanto a economía, los sectores socioeconómicos deberían tener una tendencia de movilización hacia arriba. O sea, se llama movilización social. Quiere decir que los pobres deben tener la oportunidad de subir a ser clase media, ¿no? Los pobres extremos, salir de la condición de pobres extremos y subir un poquito a la pobreza, y de allí reducir la clase de extremos pobres para tener la posibilidad de ascender a la clase media, que es la clase, digamos, la musculatura de toda la sociedad peruana, que es la que te incentiva el mercado por el lado del consumo. Una clase media consume, compra, invierte, compra bienes y servicios y compra bienes de capital. Es la clase que genera los pequeños y microemprendimientos. Es la clase que pugna por ascender y convertirse en medianos inversionistas o grandes inversionistas, como ha sucedido con muy notables peruanos que han crecido empezando como micros empresarios. Esa es la lógica de una economía sana, pero es
desastroso ver cómo aquellas personas que empezaron desde abajo y subieron a ser una clase media, hoy ven retroceder y perder su capital generado en base a trabajo y perder la posibilidad de contribuir con la economía nacional. Ese es el drama de perder clase media. Y si perdemos 7-8% de este segmento socioeconómico, sencillamente estamos entrando rápidamente a un proceso de deterioro de la economía y de las posibilidades de salir de la recesión. Estamos siguiendo se está siguiendo este plan perverso de la ideología de izquierda de empobrecer un país para someterlos al dominio de gobiernos dictatoriales que te ofrecen resolverte el problema con dádivas y no con la capacidad productiva que tiene cada peruano. No sé si lo van a lograr, no sé si esta ideología va a torcer el temperamento empresarial del peruano, no lo sé, pero que lo están intentando y que están dañando la moral inclusive de los pequeños y microempresarios, que ya hay muchos, ya no quieren meterse ni siquiera en eso. Sí están haciendo todo ese esfuerzo. Ojalá que fracasen y que entre en juego la reflexión de los peruanos y rechacen este tipo de medidas. El gobierno, tú lo decías, de Dina Boluarte, es un gobierno disfrazado, inepto, sin capacidad, frívolo, tiene ministros de adorno que no saben lo que hacen, ministro de Economía que no tiene la menor idea de lo que está haciendo, y asesorado seguramente por gente que les maneja una agenda. No olvidemos que todavía siguen estos sectores de Cuba, de Venezuela, dentro del país, y que seguramente están haciendo su trabajo, y nosotros no nos estamos dando cuenta porque estamos mirando la desgracia de perder economía, de perder fuentes de trabajo y de entrar a buscar en el día a día el qué comer de millones de familias. Pero yo me temo que hay un trabajo silencioso que debería los políticos, si es que tenemos políticos de verdad, deberían estar estudiando y poniendo en alerta a la ciudadanía. Creo que es el momento. Nosotros ya sabíamos que estábamos yendo por mal camino, pero ya que tenemos una cifra, es el momento de ponernos a reflexionar, pero en serio, ¿no? Y la otra interrogante es si en las condiciones que estamos podemos ser atractivos para nuevas inversiones, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere? En el Perú hay que mover productividad, en el Perú hay que generar mayor número de inversión privada y con esto generar empleo. Es la única forma de enfrentar la pobreza y para ello se requiere decisión política. ¿Ves algún atisbo, ves algún huequito ahí que más o menos te pueda dar esa visión optimista o consideras que eso es muy complicado en este gobierno? Con este modelo de política, con este modelo de comunismo solapado, no lo veo. Uno, porque no está dentro de su estrategia, ¿no? de manejo de política, y dos, porque las personas que están en el entorno son incapaces y están también metidos en esa forma de pensar, que es un Estado grande que abarque todo y un empresario sometido a las decisiones de los políticos. El inversionista necesita predictibilidad. El inversionista necesita reglas que no se muevan, que sean claras. Pueden ser reglas difíciles, ¿eh? Pero que sean reglas que no te las estén cambiando. La ideología comunista es la que te va cambiando las reglas de acuerdo a sus intereses políticos, de acuerdo a lo que quieren hacer para mantenerse en un poder, para continuar asidos del poder. Entonces, en esas condiciones, el inversionista no va a venir, el inversionista serio me refiero, porque puede ser que venga algún inversionista que se coluda con el gobierno y que generen un pacto con el gobierno, pero para no hacer empresas, sino para hacer cochinadas, como pasó por ejemplo con Odebrecht, ¿no? O sea, esas empresas pueden venir, empresas oscuras, empresas grises, ¿no? Que dicen que vamos a hacer tal obra importante o mega obra y al final todos sabemos que es un robo.
y como ha venido sucediendo. Esas empresas no queremos los peruanos. Los peruanos queremos que el gobierno, que no es capaz este gobierno de hacerlo de ninguna forma por su ideología, ponga las reglas claras de mediano plazo, que las acciones que hagan los inversionistas sean predecibles en el futuro, reglas de tasas de interés, reglas de seguridad de inversión, reglas claras al momento del incentivo y de la promoción de las inversiones para que puedan venir. ¿Qué ha pasado? Yo estuve escuchando a Elon Musk hablar de que vengan a invertir a Argentina, decía. ¿Por qué? Porque las condiciones que está generando Milei es, vamos a priorizar la inversión privada. O sea, las reglas que está implementando Milei con todos sus problemas y con todas sus dificultades que siempre la va a tener, son claras. No hay titubeo. Pero acá no, acá te cambian las reglas cada 5 minutos. Entonces, lo tomo como ejemplo el tema de Argentina, no porque sea lo mejor, sino para decirle a la gente de que el fundamento, el atractivo que tiene el inversionista son las reglas claras que les facilite a ellos predecir lo que van a hacer en el medio plazo, en el largo plazo. Si no hay esas condiciones, solamente vamos a tener inversionistas basura que al final le siguen esquilmando las posibilidades de desarrollo de la población peruana. Para finalizar, César, ¿cuánto daño le está haciendo toda esta inestabilidad política al país? Todo esto que vemos a diario, ¿no? Es grande, ¿no? Muertes, desnutrición, que es una muerte prolongada en el resto de la vida de un niño, porque cuando sea grande ya no va a tener capacidad de ser eficiente en ningún desarrollo, violencia, inseguridad ciudadana, asesinatos, sicariatos, informalidad, secuestros. En realidad, si hablamos, si yo fuese capaz de ponerle números, yo creo que un par de PBIs se está perdiendo, un par de PBIs a la fecha actual se estaría perdiendo y se seguirá perdiendo si es que no reenrumbamos el destino de nuestro país. Los políticos no sé qué están haciendo realmente, me da pena, pero hay que decirlo, José, no tenemos clase política. La clase política está, todos, en su mayoría de los casos, están con rabo de paja. Cualquier cosa que quieran decir, ¡pum!, la fiscalía ya le sacó una denuncia. Nada, yo creo más en la población, en la fuerza de la gente, de que empiece a reflexionar y a generar un cambio. La población tiene que generar el cambio. Al final los políticos hacen caso a lo que la población hace. Si la población es pasiva, en el sentido de ser permisible a todo lo que le viene sin indignarse, los políticos van a seguir actuando de manera nefasta. Pero si la población es consciente, y por eso yo me aboco a la población, si la población es consciente y se revela, aunque sea con expresiones como las que estamos haciendo en este programa, yo creo que los políticos van a entender el mensaje y van a tener que cambiar el chip y hacer propuestas y acciones, sobre todo más acordes a lo que la población quiere, que es inversión, trabajo, desarrollo, bienestar, educación, salud, infraestructura y ser competitivos. Muy bien, César, como siempre, muy agradecido por este espacio sabatino, fin de semana que tenemos a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Te agradezco como siempre, César, muy amable, saludos. Un abrazo, buen domingo. Buen domingo, conversamos con César Zamora Bento en nuestra secuencia Don C. Don C. Con César Zamora Bento.